Amados hermanos, después de la lectura del Santo Evangelio vamos a confesar juntos nuestra fe en el credo niceno. Confesemos con nuestra boca lo que cree nuestro corazón. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, quien por los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo y fue encarnado por obra del Espíritu Santo de María la Virgen, y fue hecho hombre, y también por nosotros fue crucificado bajo Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, quien con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, quien habló por los profetas. Y creo en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, y reconozco un bautismo para remisión de pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida en los siglos venideros. Amén. Tomamos asiento, hermanos, y vamos a acercarnos a la palabra de Dios esta mañana. Señor, bendecimos tu nombre y te pedimos por Jesucristo, nuestro Rey y Señor, que derrames tu Espíritu Santo en nuestro entendimiento, en nuestra voluntad, en nuestros corazones, para que podamos, Señor, recibir tu palabra con el poder de lo alto, y que tu palabra sea viva y eficaz en nosotros. Te lo suplicamos, en su bendito nombre. Amén. Hermanos, esta mañana, este domingo, Día del Señor, celebramos ya el último domingo de este largo tiempo ordinario que hemos pasado después, ¿no?, de la Santísima Trinidad, y vamos a dar ya inicio el próximo domingo, si Dios lo permite, al tiempo de Adviento, este tiempo de preparación para celebrar la Natividad del Señor, ¿no? Así que hoy terminamos pues este largo recorrido que hemos tenido a lo largo de este año litúrgico, y vamos a hacerlo con esta lectura del Evangelio que nos lleva al momento de la cruz, al momento clave de nuestra redención. Y en este domingo, que en calendarios litúrgicos más modernos se ha separado este domingo para referirnos especialmente al oficio real de Jesucristo, real en el sentido de su reino, de que Él es rey, ¿verdad? Y este domingo se suele llamar el domingo de Cristo como rey, o como Cristo rey del universo, es decir, el ungido de Dios. Así que vamos a ver cómo este pasaje del Evangelio de Lucas, una vez más en este año, nos va a llevar a la cruz como un momento clave, no solamente en el que Jesús muere por nuestros pecados, muere en esa aparente pues debilidad humana, sino que también en la cruz es donde se está sellando, donde se está realmente coronando a Cristo como rey. Repito, en la paradoja de la cruz, ¿verdad? En esa aparente debilidad, pero es allí en esa aparente debilidad donde Cristo realmente está venciendo, está triunfando, donde el amor de Dios por este mundo perdido, está llegando a su cumbre, porque es en esa entrega donde Cristo
verdaderamente ha vencido. Ha vencido a los poderes de las tinieblas, ha vencido al pecado, ha vencido a la muerte, por eso resucita, resucita al tercer día, porque en la cruz realmente Cristo ya había vencido. Vamos a este pasaje entonces, que el Señor nos dirija en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 33. Nos dice San Lucas: cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. San Lucas relata este momento de la cruz, este momento del clímax ya de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, donde Él se ofrece como el Cordero de Dios. Recordemos que San Lucas nos ha llevado en todo un recorrido desde el capítulo 9, cuando Cristo ha firmado su rostro para ir a Jerusalén a cumplir la misión suya en la cruz, y en ese camino, en todo ese recorrido, hemos visto una serie de encuentros y obras que Cristo ha hecho durante todo ese trayecto. Pues ya estamos en este momento de la cruz, y San Lucas y los otros evangelios nos muestran que nuestro Señor fue crucificado en medio de dos ladrones, ¿no? Como les conocemos ya históricamente, el ladrón bueno y el ladrón malo, ¿no? Vemos que ya en el hecho de que Jesús fuese llevado fuera de Jerusalén y fuese crucificado allí como uno de los peores delincuentes, porque la cruz, sabemos, era el método de ejecución romana que estaba reservado para, pues, los peores delincuentes y aquellos sediciosos, ¿no?, que iban en contra del imperio, porque era una muerte extremadamente cruel, dolorosa, era realmente una muerte llena de tortura y de agonía, ¿no?, y que solía durar mucho tiempo. En el caso de Jesús fue bastante breve, lo cual muestra justamente que Él entrega su vida, nadie se la quita, ¿verdad? Pero vemos que ya en este hecho de la crucifixión y de que Él se ha crucificado rodeado por otros dos ladrones o sediciosos, ¿no?, contrarios al Imperio de Roma, vemos que se está cumpliendo la profecía, ¿no?, las múltiples profecías, ¿no? Por ejemplo, la Isaías 53:9, que dice, refiriéndose a Cristo: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y aquí está hablando del siervo sufriente del Cordero de Dios. Y realmente el Señor Jesús se dispuso, ¿no?, con los impíos su sepultura. O sea, Jesús fue llevado a la cruz y a la muerte junto con los impíos, pero también se cumple que Él fue sepultado en una tumba de ricos, ¿no? Porque vemos ahí a José de Arimatea con Nicodemo, que luego llevan el cuerpo y dignamente lo sepultan en esa tumba que pertenecía a un rico, ¿no?, que era de José de Arimatea. Vemos cómo las profecías de Cristo se cumplen milimétricamente en las Escrituras, lo cual muestra que la palabra de Dios es verdad, y por supuesto que el Evangelio que Cristo mismo anunció y los apóstoles es verdad, y que la verdad que la Iglesia proclama, ¿no?, es algo que todos debemos recibir, y recibir a Cristo como Rey y como Señor, que vamos a ver que ese es el énfasis de lo que el Evangelio nos está diciendo, y es el énfasis de toda la historia bíblica, el reino de Dios. Recordemos aquí que la cruz no era opcional, la cruz era necesaria. Jesús dijo que es necesario en varias ocasiones a sus discípulos, es necesario que el Cristo padeciese, que el Cristo padeciese, que fuese rechazado por los ancianos y que fuese llevado a la muerte, pero también que resucite al tercer día. Todo esto era necesario para nuestra salvación. Sin la muerte de Cristo y sin la resurrección de Cristo no hay redención. Por eso no podemos negar ni la muerte de Cristo ni la resurrección de Cristo. Entonces, las sectas y grupos falsos, enemigos de Cristo, niegan muchas veces la muerte de Cristo. O por ejemplo, los musulmanes, ¿no?, niegan que Jesús muriese. Y hay otros que quieren negar la resurrección también, ¿no? La muerte y la resurrección son necesarias para que se consumara la salvación, el perdón de nuestros pecados
y la vida nueva. Vemos al Señor Jesús aquí en la cruz, orando al Padre y pidiendo perdón para sus perseguidores, sus torturadores y sus asesinos. El Señor Jesús, lleno de misericordia hasta el final, hasta su último aliento en la cruz, vemos su amor salvador y diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús está apelando a la ignorancia de quienes le están llevando hacia la cruz. Y realmente aquí el Señor habla en plural porque le llevaron a la cruz un gran grupo de personas. Esto nos recuerda al Salmo 2, en el Salmo 2 que habla clarísimamente de Jesús como el Cristo, como el Rey de Dios. Dice, ¿no? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su Cristo, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es decir, ya estaba profetizado que se reunirían los principales de este mundo para ir en contra del Señor y en contra de su Cristo. Eso significa en contra de su Rey, es decir, de aquel a quien el Padre ha asignado como Rey del universo, que es Cristo. Pero vemos aquí la misericordia de Cristo estando en la cruz y desde allí ora, intercede por aquellos que son sus ejecutores. Y esto pues reúne en esa oración a los judíos, a los propios líderes religiosos de Israel, a Herodes, a los romanos, y todos realmente nos incluye incluso a todos nosotros, ¿no? Que por nuestros propios pecados Cristo fue a la cruz. Pero vemos la misericordia y el amor de Dios, el amor de Cristo, y es un ejemplo para nosotros por el cual Jesús nos ha dicho: amad a vuestros enemigos, ¿no? Orad por quienes os persiguen. Esa es la actitud y el corazón de Cristo y debe ser la actitud y el corazón de la Iglesia. Buscar el bien incluso de los que nos hacen mal y orar por ellos. Ahora fijaos, Jesús fue levantado en la cruz para la salvación del mundo. Momentos antes de ir a la cruz, en el cenáculo, cuando celebran la última cena y el Señor instituye la Eucaristía, la Santa Comunión, en ese tiempo íntimo con los apóstoles, del que Juan nos detalla mucho de esas conversaciones, él nos dice, ¿no? En el capítulo 12, 31, Jesús dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y San Juan dice que Jesús se refería a su muerte en la cruz, a la muerte con la que iba a morir. Es decir, las palabras de Jesús previas al instante de la cruz están apuntando a lo que ocurriría en el momento de la cruz. Y el Señor Jesús nos muestra que en la cruz no solamente era que Él era levantado para morir por nuestros pecados, sino que en la misma cruz se estaba realizando un juicio. Este mundo, ahora es el juicio de este mundo, dice. Y ahora el príncipe de este mundo, es decir, Satanás, aquel que ha tenido el principado desde que Adán y Eva cayeron en el Edén, y el reino que les era entregado, el reino que Adán debía llevar, fue perdido. Y se constituyó Satanás príncipe, ¿no? Un principal de este mundo, el que domina sobre las tinieblas de este mundo. Pero, ojo, ese príncipe será echado fuera, dice Jesús, en el momento de la cruz. Por eso Jesús dice: si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Es decir, Cristo levantado en la cruz está siendo levantado, entronizado como Señor de señores, y atraerá a todos a sí mismo. El poder atrayente que tiene Cristo crucificado, porque Él muere por los pecados, pero a la vez allí está aplastando la cabeza de la serpiente. Entonces Cristo levantado en la cruz nos muestra a Cristo coronado como Rey y como Señor, al Cristo que vence, al Cristo victorioso, al Cristo que en esa aparente debilidad de la muerte está realmente destruyendo la muerte,
y aplastando la cabeza de Satanás. Esa es la paradoja de la cruz. Mientras la serpiente le mordía el calcañar, como estaba profetizado en Génesis 3, la simiente de la mujer, ¿no? Es la que aplastaría la cabeza de la serpiente. La simiente, la semilla, ese es Cristo, ¿no? Él es el que aplastaba la cabeza de la serpiente y la serpiente le mordía el calcañar. Sí, Jesús tuvo que experimentar como Dios y hombre el tránsito de la muerte, pero él estaba realmente destruyendo la muerte, ¿no? San Agustín decía que Jesús fue a la muerte como un cordero, pero devoró la muerte como un león, ¿no? Cristo desde dentro devoró la muerte, ¿no? Y ahí es donde vemos la victoria de Dios sobre las tinieblas y sobre el pecado. En Hebreos 2:14 nos dice, ¿no? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, se está refiriendo a los seres humanos, hemos participado de una naturaleza humana, de carne y de sangre, dice, él, Cristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es decir, que así como la raza humana hemos tenido que participar y participamos de carne y sangre, tenemos una naturaleza humana verdadera, de la misma forma Cristo tuvo que participar de la carne y la sangre. Es decir, Cristo siendo Dios eterno se tuvo que hacer hombre verdadero. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Jesús tuvo que hacerse hombre para que con esa naturaleza humana verdadera llegase a la cruz y por medio de su muerte en la cruz, él destruyera al diablo, al que tenía el imperio, porque el imperio lo tuvo Satanás, como digo, después de la caída. Pero ahora Cristo vino a recuperar el reino de Dios. Por eso es tan importante entender esto para comprender por qué razón Jesús, Cristo, o Jesús es el Cristo, es decir, el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Qué queremos decir? ¿Qué quiere decir la Iglesia cuando dice que Jesús es el Cristo? Que Jesús es el Rey del universo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Lo que queremos decir es el mensaje que encierra la Escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El Evangelio es el Evangelio del reino de Dios. Eso es lo que Jesús dice constantemente desde que él inicia su ministerio. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así inicia la predicación Jesús. Luego sus discípulos, los apóstoles, en Hechos, cuando nosotros leemos las predicaciones de Pedro, las predicaciones de Pablo, ¿qué es lo que encontramos? El anuncio del reino de Dios. A Pablo le perseguían porque anunciaba el reino de Dios. En Tesalónica le acusaron porque él predicaba acerca de otro rey, que era Jesús. Así le acusaban delante de los judíos, de los romanos, para que los persiguieran, porque ellos anunciaban a otro rey. El Evangelio es el Evangelio del reino, porque nos habla del Rey, que es Jesús. Como digo, el lenguaje del reino, la teología del reino, el pensamiento del reino atraviesa las Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pasando por figuras tan importantes como el rey David y toda la figura de los reyes, la idea del rey, y todo esto atraviesa el hijo de David, que sería Jesús. Todo esto estaba profetizado como el Mesías. La palabra Mesías, el Cristo, se refiere justamente al ungido, al que será el rey, el que traerá el reino de Dios y restaurará todas las cosas, el que sería el salvador del mundo. Pero salvador, ¿por qué? Porque traería el reino de Dios, que había sido deformado, había sido el reino de Dios pues arrancado por la caída, por la rebelión. Y ahora en este mundo dominaban las tinieblas y el príncipe de la potestad del aire, el príncipe, el Dios de este mundo, como llama San Pablo, que es el diablo.
pero tenía que venir Dios mismo a recuperar su reino, a restaurar el reino, a traer la justicia del reino otra vez y renovar todas las cosas, a traer una nueva creación. Ese es el drama de la redención en la Escritura. Ese reino perdido por Adán, porque a él se le encargó que él sojuzgara la tierra junto con Eva, ¿no? Se les encargó que ellos fuesen imagen y semejanza. Esas son palabras de reino, son palabras reales, pero fueron infieles. Y el pueblo a lo largo de la historia fue infiel una y otra vez. Los reyes que deberían mostrar y traer ese reino fueron infieles. Hasta que vino el Hijo Eterno, hasta que vino Cristo mismo, Dios hecho hombre, para restaurar por medio de su muerte y de su resurrección el verdadero reino de Dios. Ese reino que ahora se mueve en la vida de la Iglesia por la operación del Espíritu Santo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. La Iglesia es la embajada del reino que se mueve, donde la vida del reino se mueve en este mundo, hasta que Jesús regrese otra vez con gloria e instaure eternamente ya su reino concluido. En la lectura de este Evangelio vamos a ver ahora en los siguientes versículos cómo se hace tanto énfasis acerca de Cristo como Rey y del reino de Dios. Hasta aquí estamos viendo cómo es que Jesús ha sido llevado a la cruz. Vemos su misericordia al orar por sus propios torturadores y ejecutores. Pero ahora vemos la actitud que tiene el pueblo hacia Cristo, todos los que le rodean en el instante de la cruz. Fijaos en el versículo 35. Nos dice Lucas: y el pueblo estaban mirando a Cristo crucificado. Y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: ¿a otro salvó? Sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Fijaos en este breve pasaje cuántas referencias aparecen a Jesús como Rey, como el Cristo. Podemos ver 4 referencias a Jesús como el Cristo, como el Rey de Dios, pero tristemente estas referencias son en un tono de burla. No son referencias a Cristo con un corazón sincero. No es la confesión sincera de un corazón que reconoce a Cristo como el Rey, a Jesús como el Rey, como el Señor. A Jesús le decimos normalmente Cristo como si fuese un nombre, pero Cristo no es un nombre. Cristo es justamente el título que se refiere a él como Mesías, como el Rey, el ungido, literalmente. Pero es esa referencia tan especial al Hijo de David, al que traería ese reino de Dios, al que todos los judíos esperaban para que venga a salvarlos plenamente. Pero en estos versículos vemos primero a los judíos y especialmente a los líderes judíos, a los saduceos, a los fariseos, aquellos religiosos que eran los principales responsables de haber llevado a Cristo a la cruz y además eran los que supuestamente pues estarían listos y preparados para la llegada de su Mesías, pero cuando le vieron, le rechazaron y lo llevaron a la cruz. Y ellos se están burlando y diciendo: a otro salvó, porque conocían los milagros de Jesús.
Fijaos, la dureza de sus corazones. Sálvese a sí mismo, dice. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Bueno, si este es el Cristo, dicen, si este es el Rey del universo, el Mesías, ¿no? Pues que se salve a sí mismo. Y luego vemos a los soldados romanos también. Estamos viendo tanto a los judíos como a los gentiles, a los romanos. Si tú eres el rey de los judíos, ¿no? Fijaos toda la idea del reino está rodeando la cruz. Y como digo, desde el cenáculo, después Jesús confiesa que él es rey ante Pilato, ¿no? Cuando Pilato le pregunta si tú eres rey, luego es coronado con las espinas, le ponen un manto. Fijaos todas las referencias al reino y a Cristo como rey en los momentos previos a la cruz. Y eso no es casual, por supuesto. Esto nos está mostrando que el Evangelio es el Evangelio del reino y que Jesús es verdaderamente el rey. Los soldados, ¿no? Le dicen, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Luego colocan este título oficial, y esto es un título puesto en la cruz, porque en la cruz se ponía la causa de la ejecución, ¿no? Y lo ponen en las letras griegas, latinas y hebreas, es decir, los idiomas principales, ¿no? Que están allí involucrados, ¿no? Y nos muestra la universalidad del reinado de Cristo. Y ese título decía, este es el rey de los judíos. Esa es la causa por la cual Jesús está siendo crucificado. No había acusación en contra de él que fuese válida y verdadera. Pilato mismo se lavó las manos sabiendo que era inocente. Y la causa de su cruz era su reino. La causa de la cruz era su reino. Por eso que Jesús está siendo coronado rey en la cruz, en su debilidad. Pero en la debilidad en la cual él vence y destruye, repito, las tinieblas. Y vemos también a este ladrón malo, ¿no? Y el ladrón malo, de igual forma, diciéndole, ¿no? Si tú eres el Cristo, otra vez, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pues si Jesús bajaba de la cruz, nadie podía salvarse, ¿no? Cristo tenía que entregar su vida en la cruz. No saben lo que dicen. No saben lo que dicen estos impíos. Pero vemos claramente este énfasis en el momento de la cruz. De Cristo como el verdadero Rey. Y vemos también la ignorancia y la incredulidad y la dureza de los corazones de estos impíos burlándose del Señor. Y nos recuerda otra vez al Salmo 2. Se levantarán, dice, los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su Cristo, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Pero sigue diciendo, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Yahvé me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Fijaos en este salmo cómo se ve el rechazo de todo el mundo hacia Cristo, pero vemos cómo la afirmación del Padre dice claramente, yo he puesto mi rey sobre Sión. Este que está en la cruz es mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y aquí estamos viendo esta declaración tan clara de que Jesús es el Rey, el Mesías, el Cristo de Dios, y a Él le pertenecen todas las naciones. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Estos pecadores impíos en el momento de la cruz están confesando el reino de Cristo, irónicamente, burlonamente, pero para su propia condenación. Pero vemos también una confesión sincera del reino de Cristo. Y esa es la confesión que todos debemos buscar tener. Y es lo que dice el ladrón bueno acerca de Cristo y de su reino. Versículo 40. Respondiendo el otro, este es el otro ladrón, el ladrón bueno, que le está respondiendo al ladrón malo, ¿no? Que se ha burlado de Cristo. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo,
¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, o de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fijaos qué bonito y qué poderoso lo que vemos aquí al final de esta lectura. El ladrón bueno es el único de todos estos personajes que han confesado burlonamente el reino de Cristo para su propia condenación, pero el ladrón bueno es el único que en primer lugar defiende a Cristo ante su compañero. Lo primero que hace es reprender al ladrón malo. Lo reprende y le dice: oye, ¿tú no tienes temor de Dios ni siquiera estando en la misma condenación? Los dos eran ladrones, pero aquí vemos el corazón de un ladrón que se ha arrepentido y que en el momento de la muerte experimenta el temor de Dios. Experimenta el temor de Dios y pide misericordia. En segundo lugar, este hombre reconoce su propio pecado y su propia culpa. Él reconoce aquí que su culpa le ha condenado. Por eso él le dice a su compañero: oye, no temes a Dios incluso en la misma condenación. Nosotros, dice, nosotros, a la verdad, justamente padecemos. Es decir, él reconoce su culpa. Y él dice: para nosotros es justo estar aquí padeciendo, porque estamos aquí sufriendo lo que ha merecido nuestro pecado, nuestros hechos. Y en tercer lugar, él reconoce que Jesús es sin pecado. Él dice: mas éste ningún mal hizo. Él reconoce que Cristo está injustamente en la cruz. Por eso San Pedro dice: el justo por los injustos para llevarnos a Dios, ¿no? Cristo, siendo el justo, fue llevado a la cruz sin pecado para llevar sobre sí nuestro pecado y reconciliarnos con Dios. El justo por los injustos, el intercambio precioso que hace Cristo por nosotros en la cruz. Y finalmente lo que hace el ladrón bueno, y lo más significativo, es que él reconoce verdaderamente a Jesús como el Cristo. Confiesa a Cristo como su Rey, como su Señor. Y es más, le reconoce con una fe sorprendente. Fijaos las palabras del ladrón bueno. Dirigiéndose a Cristo le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es que estas palabras son sorprendentes. Estas palabras son una verdadera declaración de fe en Cristo. Es confesar a Cristo para salvación, es invocar su nombre para el perdón de los pecados. Es una muestra de una fe profunda y sincera en el momento previo a su muerte. Esta breve expresión, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, encierra varias afirmaciones en su corazón. Primero le está diciendo a Jesús: Jesús, tú eres verdaderamente el Cristo, porque vas a venir en tu reino. Eres de verdad el Cristo, el Rey de Dios, el que estaba prometido, el Salvador del mundo, el Hijo de David, el que se nos había prometido. Ese eres tú, verdaderamente, Jesús. Eres el Cristo. Eso es lo primero que él está afirmando con estas palabras. En segundo lugar, su esperanza y su fe van más allá, porque el ladrón no solamente ve a Cristo en ese momento en la debilidad de la cruz muriendo, sino que también tiene en su corazón la fe de la resurrección y del reino eterno, porque le está diciendo a Jesús: cuando vengas en tu reino. Es decir, lo está viendo en la cruz muriendo, pero el ladrón está seguro que si él es el Cristo, él va a venir en su reino eterno con poder. Entonces estamos viendo en las palabras de este ladrón una fe clara en la resurrección y en el reino eterno de Jesucristo. Fijaos, en tan pocas palabras, toda la fe que podemos ver en
este hombre. Y finalmente estamos viendo la fe y la confianza en que solamente ese Cristo le puede dar el perdón de los pecados y le puede dar la vida eterna, porque le dice, acuérdate de mí. Esa es una típica expresión judía en la oración, ¿no? Apelando a la memoria del Señor, ¿no? Acuérdate de nosotros, acuérdate, Señor, de tu pueblo, acuérdate. Es decirle, Señor, haz memoria en tu misericordia de nosotros, ¿no? Concédenos tu misericordia. Y lo que está diciéndole el ladrón a Jesús es, ten misericordia de mí, ¿no? Perdona mis pecados, ¿no? Que cuando vengas en tu reino yo pueda estar realmente en tu presencia con el perdón de mis pecados. Este hombre, que era un delincuente, pero arrepentido, con temor de Dios, confesando sus pecados y confesando a Cristo como su Señor y pidiendo misericordia, está demostrando aquí en la cruz más fe y más fidelidad que la de los mismos apóstoles que estaban escondidos en ese momento. Este hombre está allí en la cruz recibiendo el Evangelio, reconociendo a Cristo como su Rey y entregando su vida a Cristo como su Rey. Qué ejemplo tan precioso nos dejó este hermano, ¿no? Al cual, por la gracia de Dios, pues, querremos ver cuando estemos en la presencia del Señor. Hermanos, el Señor venció en la cruz, fue coronado Rey, descendió a los infiernos, como confesamos en el credo, anunció su victoria allí y liberó a los cautivos desde el Antiguo Testamento, resucitó, ascendió a la diestra del Padre, ya como Señor y Rey, y volverá a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Eso es lo que creemos, eso es lo que confesamos como iglesia. La historia no ha terminado. Jesús es Rey. Está a la diestra del Padre ahora mismo, y Él llama a todos los hombres a que se arrepientan. Por eso la iglesia, cada domingo, cuando se reúne y celebra la Eucaristía, la Santa Comunión, dice San Pablo, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él vuelva. Cada vez que partimos el pan y tomamos de la copa, del cuerpo y de la sangre de Cristo, estamos anunciando, proclamando al mundo que Cristo ha vencido en la cruz, y estamos haciéndolo hasta que Él vuelva, en la esperanza de su segunda venida como Rey. Y esa es la advertencia que tiene este mundo. Jesús vuelve, y ya no vuelve en la debilidad de la cruz, vuelve como el Rey Todopoderoso a juzgar. Por eso el Salmo 2 termina de esta manera: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Yahvé con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo, al Cristo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían, bienaventurados todos aquellos que hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Cristo, el Rey, el Señor, y le entregamos nuestras vidas. Así es como San Juan también nos muestra en la visión de la venida del Hijo de Dios, en la que Él tiene este título tan grande de Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es como concluirá la historia de esta humanidad, no de otra manera, sino con la venida de Jesús a instaurar plenamente su reino en este mundo. Conclusión, hermanos. El hecho de ver el reino de Cristo, el evangelio del reino, la historia de la redención como el reino de Dios en este mundo y que llegará a su final con su segunda venida, nos llama a todos nosotros a recibir y a vivir el evangelio del reino. Esto, en primer lugar, como personas, tenemos que comprender que la conversión a Cristo, el venir a Cristo, no significa otra cosa sino que darle a Jesús el lugar de ser nuestro Rey. Jesús como Rey a nivel de mi persona, es decir, Cristo tiene que ser mi Rey, no solamente el Rey, sino mi Rey. Yo tengo que reconocerle como el Señor de mi vida, por lo tanto sujetar
mi entendimiento y mi voluntad a Cristo. Yo debo sujetar mi vida a Cristo y decir, tú eres mi Señor, yo te voy a seguir. Eso es lo que significa confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Él es Dios y es Rey y es nuestro Dios y nuestro Rey y le debemos fidelidad y obediencia. Jesús es de forma especial no solamente Rey personalmente de cada uno y de cada cristiano, sino que es el Rey, por supuesto, de la Iglesia y cabeza de la Iglesia. Y la Iglesia debe vivir, por lo tanto, en fidelidad a lo que Cristo ha enseñado, a sus mandamientos, y la Iglesia debe vivir en medio de este mundo llevando la justicia del reino de Dios, es decir, mostrando el carácter y el corazón de Cristo a este mundo perdido, llevando la caridad, la santidad, la verdad, la justicia de Dios en medio de este mundo. Así que, hermanos, caminemos en esa fidelidad, pidámosle a Dios la gracia para caminar en los caminos de su reino, entreguémonos cada día a Jesús, digámosle, Señor, eres mi Rey y mi Señor, que pueda yo obedecerte, andar en tus caminos, ser fiel a ti. Y si estás sin Cristo, este es el momento de arrepentirte de tus pecados, de volverte a Él con todo tu corazón y decirte, Señor Jesús, te confieso como mi Señor, te entrego mi vida. Recordemos, Él vendrá a juzgar a este mundo, que seamos hallados en Él, como dice San Pablo. Que el Señor bendiga su palabra y la firme en nuestros corazones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.